El tema escogido para este webinar como presentación es cómo vivir el duelo de una manera saludable, ¿no? Consciente y saludable. Pero vamos a ver qué es la salud y qué es tener conciencia de salud. ¿Ya? Vemos que la conciencia de salud es una expresión de cuidado personal, ¿no? Todos tenemos que tomar conciencia de que es una responsabilidad que tenemos que asumir, porque encargarse de uno mismo es necesario para luego, llegado el caso, si se dan las circunstancias, poderse encargar de un otro, ¿no? De otra persona, ¿no? Entonces, estar consciente también es tener en cuenta que vamos a pasar por momentos de fragilidad, ¿no? Fragilidad a la que todo ser humano estamos expuestos, ¿no? En un momento u otro, por distintas circunstancias, vamos a tener que transitar a veces por situaciones límite, ¿no? Situaciones donde nos vamos a ver en muchos casos desbordados, ¿no? Entonces, el cuidado de uno mismo es el conjunto de acciones que se toman para proporcionar una salud integral. Una salud a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Nosotros somos personas que fluimos en diferentes dimensiones y estas dimensiones están conectadas. O sea, yo no me puedo sentir mal anímicamente sin que mi cuerpo se resienta o sin que mis pensamientos y mis conductas también tengan consecuencias, ¿no? O sea, todo estamos conectados y de esa forma integral es como abordamos los procesos de acompañamiento, ¿ya? Entonces vamos a ver que vivir de una manera consciente y saludable es cuidarse de sí mismo y responder honestamente ante preguntas que muchas veces la vida nos pone por delante. ¿Qué necesito para vivir de forma saludable? ¿Qué necesito, en su caso, llegadas las circunstancias, poder cuidar de otros? ¿Ya? Entonces nos vamos a poner un poquito en la ética del cuidado, ¿no? Que es reconocer que somos personas vulnerables y que hay veces que necesitamos o vamos a tener que recurrir apoyarnos en otros, ¿ya? Porque hay momentos en los que vamos a sentir que no tenemos los recursos suficientes para poder transitar el evento que la vida nos pone por delante y vamos a precisar de los otros, ¿ya? Entonces vamos a entrar ya en nuestro terreno, en el terreno del duelo, como una de las fragilidades humanas a tener en cuenta, ¿ya? El duelo es un término que en nuestra cultura, ¿ya?, suele referirse al conjunto de procesos que siguen a la pérdida de una persona con la que el doliente estaba psicosocialmente vinculado. Una persona que había un vínculo, había una relación, era algo significativo para el doliente, ¿ya? El duelo es un proceso adaptativo que todos en determinado momento vamos a tener que transitar, ¿ya? Entonces, ¿qué es el duelo? Hay muchas acepciones sobre el duelo. El duelo es una pregunta que la vida nos pone por delante, ¿no? Muchas veces pensamos que un proceso de duelo es un proceso existencial. Es cierto que toca todas las dimensiones de la persona humana, pero se convierte en una crisis existencial porque voy a tener que reconstruir una parte importante de mi vida para seguir en esta nueva etapa sin mi ser querido, pues haciendo una vida funcional, invirtiendo energías en nuevos proyectos, ¿no? Saliendo adelante. Entonces el duelo nos pregunta, nos interpela. Exige explicaciones, sobre todo en un primer momento, ¿no? Nos pide respuestas. El duelo está lleno de preguntas, ¿no? Está lleno de y si hubiera dicho, y si hubiera hecho, y si hubiera ido, y si no, muchas preguntas, ¿ya? Y que son necesarias hacerlas. Entonces, en un contexto actual, como está sucediendo en nuestra cultura, pues hablar de duelo, hablar de muerte, es casi un tema tabú, ¿ya? Entonces, es en una circunstancia como la actual, como está sucediendo en la pandemia, donde ha habido tantas pérdidas por personas que han fallecido al lado nuestro, ¿no? En nuestro entorno, sí, o en nuestra familia, o muy cercanas, ¿no? A través de amistades, ¿no? Entonces, vemos que el sentimiento de pérdida es algo inherente a la persona y que está presente en la historia de la humanidad. Nosotros, pareciera, ¿no?, que somos, es cierto que somos eternos, pero somos inmortales, somos mortales, por supuesto.
somos mortales, ¿no? Pero pareciera que viviéramos en una inmortalidad, ¿no? Como que no queremos de alguna manera conectarnos con esa parte de la vida que forma parte de esta transición, ¿no? Estamos aquí en una transición terrenal, pero que en algún momento y de alguna manera nos llegará a todos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es el duelo. El duelo, si bien es cierto que tiene muchas preguntas, también nos enseña a vivir sin respuestas. Muchas de estas preguntas no van a tener respuesta. Y no van a tener respuesta porque siempre va a quedar esa sensación de que hubiéramos podido hacer algo diferente, que hubiera cambiado el desenlace, ¿no? Entonces nos va a tocar comprender los sucesos que vamos a tener que transitar como dolientes, ¿no? En el caso de que hayamos tenido esta pérdida, y que muchas veces sentimos que no tenemos capacidad de decisión en lo que sucedió, pero que nos queda con esa espinita pensando que si hubiéramos hecho, si hubiera sido las cosas de otra manera, quizás hubiéramos podido hacer algo, ¿no? Algo diferente. Nos va a costar aceptar y vivir sin respuestas, ¿no? Vamos a ver que inicialmente nos vamos a meter en una montaña rusa emocional, de sentimientos, de mucho desgarro, que implica todas las dimensiones de la persona, ¿no? Y que es un proceso que necesita vivirse acompañado. O sea, el peor duelo que se puede vivir es un duelo que se vive en soledad. El dolor siempre lleva a aislarse, el dolor siempre lleva un poquito a no querer acercarse a personas para que no me pregunten, para que no me digan, esto me evita hasta que le den el pésame por no tener que recordar o no por no tener que responder algo, ¿no? Entonces vemos que un proceso de duelo es como esta cerámica japonesa, ¿no? Que se rompe, que se hace añicos, ¿no? Como si se hubiera roto la vida en un momento dado, ¿no? Pensábamos que teníamos o que estábamos en una zona de confort, donde las cosas más o menos sucedían, ¿no? En un entorno, pero que de pronto hay alguien que ha fallecido muy cercano con el que yo estaba vinculado y ahora tengo que entrar en un proceso de reconstrucción. Voy a entrar en un camino para adaptarme a esta vida sin mi ser querido, ¿ya? Entonces vamos a ver que es un dolor total, que implica todas las dimensiones de la persona humana. Duele el cuerpo, duele la cabeza, duele el corazón, duele hasta el alma, ¿no? Siente uno como que realmente ha caído en una espiral que no sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces nos va a tocar reconstruir esta cerámica, ¿ya? Los japoneses tienen esta técnica que se llama kintsugi, no sé si se pronuncia bien así, pero que consiste un poquito en unir piezas con una aleación que tiene, creo que el metal es el oro, y que estas piezas llegan a valer incluso más que las originales. No deja de ser un trabajo de artesanía, ¿no? Como también va a ser el proceso de duelo, es un trabajo también de artesanía, de que hay que ir viendo, hay que ir ajustando, hay que ver esos huequitos también que quedan y que no se van a llenar, cómo los vamos a reconstruir, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de este símil, ¿no? Con el kintsugi, que el proceso va a tener una serie de etapas que va a consistir en recoger esas piezas, ¿no? Y que ese proceso de duelo, que no deja de ser un camino, ¿ya? Un camino de reconstrucción, donde la persona lentamente, a su ritmo, va a ir cambiando, ¿no? El tiempo va a ser una coordenada dentro del proceso de duelo, pero el tiempo en un proceso de duelo es un tiempo interno, no es un tiempo cronológico, ¿ya? Es un tiempo que cada uno se va a ajustar a su ritmo y cada uno va a tener su paso, ¿ya? Es importante en este camino de reconstrucción, este camino de acompañamiento, de vivencia personal de un proceso de duelo, que tengamos la claridad de que este proceso le corresponde al doliente, ¿ya? No es un proceso en el que yo voy a tomar un protagonismo que no me corresponde, en el caso que yo sea la persona que acompaño, sino que yo le voy a dejar a la persona que elija, que escoja, que marque el ritmo, que incluso si tiene que retroceder también acompañar ese pasito atrás, ¿no? La persona va a ser quien va a marcar el ritmo y quien va a marcar el tiempo, ¿ya? Esto es importante que sepamos que nosotros no somos ni sanadores ni salvadores,
ni vamos a enseñar atajos, que si haces esto, no. La persona tiene que marcar su propio ritmo, su propio tiempo. ¿Ya? Entonces, nos va a tocar, en el caso que acompañemos a personas de duelo, que es un poquito lo que está dirigido este programa, ¿no? Nos va a tocar caminar al lado, pero no cargar con la mochila, ¿no? Cada uno va a tener esa mochila personal. Nosotros también como acompañantes también llevamos nuestra historia de pérdidas, por supuesto, se supone que unas más trabajadas que otras, ¿no? Y le vamos a acompañar en este camino de reconstrucción. Es un camino donde va a haber una simetría moral, el acompañante y el doliente, pero va a haber una asimetría emocional. El estado emocional en el que está el doliente no es el mismo en el que está el acompañante, porque si no, poco se le podría ayudar, ¿no? Entonces, en este camino, que sí va a ser un mapa, ¿no? Por donde va a tener que transitar, va a haber una hoja de ruta. Entonces, nosotros como acompañantes vamos a tener que conocer, a través de conocimientos, a través de teorías, pues cuál es ese mapa de duelo, ¿ya? Pero la persona va a marcar la hoja de ruta. La hoja de ruta va a estar cargada de emociones, ¿no? Se puede ir a Siberia y meterse en el frío de la soledad, o ir a volcanes, tal y como está sucediendo en la isla de La Palma en España, ¿no? En plena erupción, y entonces la cólera, la ira, el enfado, ¿no? Esa rabia que también se produce después de un proceso de duelo, ¿no? También se puede meter en unas rutas de la culpa y el miedo, ¿no? Es importante que nosotros tengamos identificados todos estos accidentes geográficos, ¿ya? Para que la hora que la persona transite en su proceso podamos ver y podamos también de alguna manera pues encender las alertas si es que en algún momento pues vemos que está mucho tiempo en la ruta del aislamiento y que no está tomando acciones o sigue en un proceso de cólera fuerte, ¿no? Que hay que de alguna manera bajar porque se puede llegar a hacer daño, ¿no? Hay que estar un poquito observando, ¿no? Entonces hablamos de que esta hoja de ruta la marca el doliente, ¿ya? Entonces nos va a tocar leer ese mapa, esas direcciones que él va con sus ojos, desde su marco de referencia. Muchas veces nos tenemos ese impulso salvador y tratando de descargar un poquito el dolor o de ayudarle a cargar su dolor con esa sensación de que le tenemos que ayudar, ¿ya? Nosotros somos apoyo, no somos ayuda, porque si fuéramos ayuda, de alguna manera no reconoceríamos los recursos que la persona tiene. Y la persona tiene muchos recursos, muchos de ellos sin identificar, tanto internos como algunos externos en los que también puede recurrir, ¿no? Nosotros vamos a tener que de alguna manera identificar pues, cómo es su entorno, qué cuestiones de personalidad también tiene, qué historia de pérdidas, ¿no? Vamos a tener un poquito que ir viendo qué herramientas va a poder utilizar. Dentro de esta metáfora del mapa, de la hoja de ruta, hay un tesoro. Y es un tesoro donde nos va a ayudar, le va a ayudar a la persona, al doliente, a transitar su proceso, que es el poder expresar en un espacio seguro sus emociones, su narrativa, lo que pasó, lo que dejó de pasar, lo que quedó pendiente de hablar, lo que me hubiera gustado decirle, lo que mi hermano hace y no hace, o sea, tener la tranquilidad de poder hablar de su proceso en un espacio seguro, ¿ya? Este tesoro que es tan importante en un proceso de duelo, el poder expresar, el poder contar mi historia, lo que me ha pasado, muchas veces repitiendo, ¿ya? Hay veces que se necesita, hasta que uno va aceptando la realidad de la pérdida, pues necesita muchas veces pues volver a narrar lo que me sucedió y lo que hice y lo que dejé de hacer, hasta que tengo esa sensación de que voy a poder editar un nuevo capítulo, ¿no? Dentro de esta biografía. Entonces vemos que dentro de esta frase que nos acompaña durante todo el curso, en todas las sesiones, porque es algo que es bastante significativo, vemos que si ese sentimientos, esa historia no se cuenta, esa vivencia muchas veces traumática del dolor de una pérdida también importante en mi vida, si yo no puedo tener ese espacio, si yo no puedo tener ese drenaje, mi cuerpo el cuerpo va a hablar y el cuerpo se va a expresar.
Y muchas veces hay duelos congelados o hay duelos enmascarados de personas que llegan a consulta, atención primaria, y de pronto pues empiezan pues, un proceso de cualquier enfermedad y no hilan que ese proceso de alguna manera viene de no haber podido trabajar todavía un duelo que está todavía sin procesar, ¿no? Entonces sí es importante dentro de la sensación, en toda experiencia, ¿no? Cuando uno ha sido impactado emocionalmente con cierto peso, ¿no? De poder conversar sobre lo que a uno le pasa, ¿no? Entonces, dentro de las señales, ¿no? Que intervienen en el proceso de duelo, vamos a ver que hay eh, eh, eventos que van a modificar y van a determinar cómo puede ser mi proceso, ¿ya? Estos factores, uno va a ser pues, las circunstancias de la muerte. No es lo mismo una persona que muere por una enfermedad terminal que una persona que muere por una muerte súbita, ¿no? No es lo mismo una persona que muere a determinada edad que si muere pues, una persona más joven. ¿Cómo era el vínculo con el fallecido? ¿Hasta qué punto ese vínculo era un vínculo sano o era un vínculo que tenía algún nudo y que necesitaba algún tipo de reconciliación, ¿no? Cuestiones de la personalidad del doliente, ¿no? Pues cuál ha sido mi historia de pérdidas, con qué recursos prácticamente he puesto en marcha para poder transitar esas pérdidas anteriores, ¿no? Estos antecedentes son importantes conocer, ¿ya? Y otro es el contexto socio-familiar. Hasta qué punto la familia contiene, hasta qué punto la familia acompaña. Un proceso de duelo es un proceso que ocurre en la familia. Normalmente la persona que fallece pues tiene vínculos con distintos integrantes de la familia, ¿no? Entonces toda la familia está en duelo. Cada uno lo vive a su manera, porque el vínculo que tiene cada uno con la persona que ha fallecido es diferente. Y eso va a determinar, como vemos aquí, el proceso de duelo, ¿no? Hay veces que entre hermanos pues se ve que ante el fallecimiento de un padre, pues la reacción de un hermano y otro pues son muy diferentes, ¿no? Entonces eso hay que ver que no es que uno le quiera más, otro haya sufrido menos, sino que cada uno tiene su forma de expresar, ¿no? Entonces hablábamos de que la cronología en el duelo consiste en poner en marcha de forma automática cuando uno está en condiciones de iniciar su proceso de duelo, ¿no? Y a partir de ese momento empieza a correr el tiempo interno. Hablamos de que es un tiempo interno. Sí es cierto que hay tiempos prudenciales, tiempos que se pueden medir, pero normalmente hay que darle a la persona el ritmo y el tiempo que quiera marcar, ¿ya? Entonces nosotros como acompañantes vamos a ver que vamos a poder aprender de los procesos que están viviendo las personas que van a ser acompañados por nosotros. Los dolientes va a haber como un aprendizaje vicario, ¿no? Que cada persona, uno sabe, ¿no? Y cuando entras a un terreno sagrado, como es la vida de una persona que está en crisis, que está en duelo, uno cuando termina ese acompañamiento tienes un aprendizaje, por supuesto que has hecho algún tipo de vínculo, ¿no? Todo saludable, por supuesto, y todo con una distancia emocional para no desgarrarse uno y para poder acompañar de una forma más sana, pero vamos a ser una acompañante, como hablábamos en el mapa del duelo, vamos a ser un bastón, no vamos a ser una prótesis. Nuestro trabajo de acompañamiento va a tener unas limitaciones para que puedan ser terapéuticas para el doliente, ¿ya? No podemos involucrarnos en la vida y entrar en un proceso que no nos corresponde. Insisto que esto es muy importante trabajarlo para también uno protegerse, para también uno autocuidarse, hablando del cuidado, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, acompañar al doliente es escuchar sin juzgar estando presente. Muchas veces las palabras sobran, ¿ya? Y trabajamos mucho en duelo con los silencios, ¿ya? Hay muchas veces que vamos a tener, pues, a través de la comunicación no verbal, a través, ¿no?, de poner una mano pues, al lado de la mano del doliente, pues va a ser la forma de poder expresar, porque realmente lo que necesita la persona es un espacio donde poder expresar su dolor. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que trabajar muy finamente
para que la persona sienta esa seguridad con nosotros y ese grado de confidencialidad para poder abrir su corazón, sus vivencias, sus sentimientos y todo el torrente de emociones que hay detrás de un proceso, ¿no? Entonces vamos a ver que como acompañantes vamos a tener que tener una serie de formación, una serie de conocimientos, tenemos que tener una actitud, ¿no? Una vocación de entrega, de servicio al otro, ¿no? Que es inherente pues, a muchas de las profesiones que seguramente todos los que estamos aquí trabajamos, ¿no? Y vamos a ver que también hay actitud y actitud, ¿ya? Entonces es cierto que uno tiene que ser consciente que para acompañar tienes que estar preparado. Un poco, lo primero y principal es para protegerse uno mismo y otro para que la ayuda pueda ser efectiva, ¿no? El acompañamiento pueda ser efectivo. Dentro del proceso de duelo, hablamos de que el duelo es una pérdida y que vivir es aprender a perder, ¿ya? Desde que nacemos, vivimos un continuo de pérdidas y de separaciones. Toda pérdida, toda separación nos transforma, nos adapta, ¿no? Tenemos que poner en marcha recursos adaptativos para, pues de cuando uno es pequeño, pues pasar por circunstancias pues, de autonomía, de independencia, de adolescencia, ¿no? Vamos cambiando, para adaptándonos a la nueva etapa en la que nos toca vivir. Entonces, todas estas pérdidas, pequeñas o grandes, van a depender del significado que tiene para mí la pérdida, ¿ya? Muchas veces son pérdidas materiales, ¿no? O sea, yo puedo perder un anillo y no pasa nada, pero si yo pierdo mi anillo de compromiso, pues sí me va a doler mucho más, ¿no? O sea, porque es un valor que yo le estoy dando a algo que para mí es importante, ¿no? Entonces vamos a ver que toda pérdida va a llevar un proceso de duelo. Y que no solo el duelo por fallecimiento puede complicarse, ¿ya? Puede complicarse también un duelo por divorcio, un duelo por nido vacío, ¿no? O sea, si yo en esos momentos no tengo los recursos, no tengo un espacio donde yo pueda expresar lo que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo, pues quizás también haya que tener en cuenta pues esas situaciones donde la pérdida son importantes, porque es el valor que yo le doy a esas pérdidas, ¿ya? Se supone que la pérdida por autonomasia es el duelo por fallecimiento, ¿no es cierto? Entonces, consideramos la muerte como la principal de las pérdidas, tanto la muerte propia como la muerte de las personas que yo quiero que me acompañan, que tengo un vínculo muy estrecho con ellas y que realmente voy a tener que pasar un proceso de reconstrucción. Lo digo, la importancia de incluir el fallecimiento como un tipo de pérdida, porque para maximizar los recursos que yo ya he utilizado en algún momento, recursos resilientes, ¿no? Para transitar otro tipo de pérdidas, ¿ya? O sea, muchas veces son procesos de adaptación, ¿no? Que tengo que adaptarme a nuevos momentos en la vida, o por mudanza, o por cambio de trabajo, o por cambio de país, ¿no? O sea, hay distintas situaciones donde voy a tener que poner recursos a trabajar. O sea, en ninguna, como en la muerte, el dolor es total. Ya las pérdidas afectan a todas las dimensiones. Pero sí yo ya he recorrido con mi historia de pérdidas mucha geografía del mapa del duelo que me va a tocar transitar a la hora que yo tenga que acompañar un proceso de duelo. O que tenga que vivir un duelo nuevo, ¿no? Entonces vamos a ver en esta clasificación que hace Arnaldo Pangrazi, ¿no? Sobre los tipos de pérdidas, que dentro de la pérdida de la vida, que es la pérdida total, ¿no? Que es la pérdida más fuerte que podemos vivir, pero también hay pérdidas de aspectos de uno mismo, como puedan ser las enfermedades, como puedan ser las limitaciones cognitivas muchas veces, ¿no? Que con la edad se va uno deteriorando y que va teniendo pues, distintas dificultades o va entrando en procesos de mayor dependencia, ¿no? Vamos a ver que hay pérdida de objetos externos que también duelen, ¿no? Pues hay personas que después de un robo, después de una situación, ¿no? Pues quizás de bancarrota o de pérdida de algún tipo de bien, ¿no? Pues también tiene ese dolor, tiene esa necesidad de reconstruir, ¿no? Vamos a ver que hay pérdidas emocionales, que muchas veces son por rupturas de parejas o rupturas sentimentales, que también todos hemos vivido, ¿no? Y luego pérdidas ligadas al desarrollo. Son pérdidas del ciclo vital, ¿ya? Que es el paso por las distintas etapas del ciclo vital, que van pues, desde la infancia pues, hasta la vejez, ¿no? Donde hay muchas
nuevas posibilidades que se abran, pero perdiendo las anteriores, ¿no? Entonces, vamos a ver que toda pérdida hay un proceso, ¿ya? Hay procesos complicados y hay procesos pues, que podemos adaptarnos con mucha más rapidez pues, a la vida normal, ¿no? Pero lo importante, lo que me puede dificultar a mí en mayor o menor medida o llevar mayor o menor tiempo esa adaptación es el valor que yo le doy a la pérdida, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el duelo es un proceso normal. El duelo es un proceso adaptativo, que es una experiencia humana por la que todos vamos a pasar, ¿ya? En algunos casos se ve que el indicador que marca la diferencia cuando hay una pérdida humana, muchas veces se piensa que es el indicador del amor, o sea, cuanto más he querido, más me duele la pérdida, ¿no? Entonces, realmente nos duele porque amamos, o sea, es como la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, amo, pero también está el dolor de la separación, ¿no? Vamos a ver que el proceso de duelo tiene unas fases, que es lo que llamamos el mapa del duelo, y que nos va a tocar pues, conocer para, de alguna manera, ver en qué momento se encuentra el doliente, dar un poquito de psicoeducación para normalizar situaciones que a veces la persona piensa que se está volviendo loca, que esto no lo puede de alguna manera manejar, ¿no? Dar ese tipo de información para que la persona sienta que coge, poquito a poquito va cogiendo el control de su vida, que va tomando decisiones, ¿no? Pequeñas decisiones en un primer momento, poquito a poco va haciendo algunos ajustes, algunos cambios, ¿no? Y vamos a ver que estas fases son graduales, no son lineales, ¿no? O sea, no es que de la fase 1 paso a la fase 2, sino que yo puedo estar en la fase 2 y en la fase 3 al mismo tiempo, ¿no? Puedo estar, estas fases las vamos a especificar en el duelo, vamos a reconocerlas para luego poder también ajustar más el acompañamiento al doliente, ¿no? Entonces es importante saber que van a funcionar como una especie de coordenadas. Al doliente le da igual si está en una fase o está en otra, o sea, lo que el doliente va a necesitar sí o sí para iniciar un proceso de duelo es aceptar la realidad de la pérdida. Si yo estoy en negación, si yo todavía no acepto que mi ser querido ha fallecido, yo no puedo comenzar un proceso de duelo, porque para mí mi ser querido todavía no ha muerto, ¿no? Hay muchos casos que se complican por esta, sobre todo es la negación que puede ser un mecanismo de defensa inicial necesario, ¿no? Para la fase de shock, ¿no? Sobre todo ante muertes súbitas, ante muertes pues, de jóvenes, ¿no? Ante muertes estigmatizadas, ¿no? que duele mucho aceptarlas en un primer momento, la negación puede ser un mecanismo que me ayude. Pero claro, si esta negación continúa, pues eso sí me puede complicar un proceso de duelo, ¿no? Entonces vamos a ver que en estas, que como hablaba antes, que en estas fases hay fluctuaciones, ¿no? Que puede ir de una a otra y que es importante reconocerlas porque nos va a aportar una información que quizás en algún momento sea valiosa por si hay que tomar algún tipo de derivación. ¿Ya? Sabemos que hay una persona que por determinadas circunstancias, como hablábamos de la negación, pues podemos hablar también de la expresión emocional, ¿no? Que está en una fase pues todavía de mucha rabia, de tratar de saber por qué sucedió, me voy contra el médico, me voy contra, muchas veces hasta contra Dios, ¿no? Porque con todo lo que he rezado, con todo lo que he pedido y a la hora de la hora, ¿no? Pues esta sensación de no querer soltar, que cuando uno suelta, pues es cuando ya viene la tristeza inmensa, ¿no? De ver que es cierto, que es irreversible, que hay poco que hacer, ¿no? Entonces vamos a ver que es una experiencia única. La evidencia de la persona en duelo, no hay un duelo igual a otro, porque el vínculo que tiene cada persona con su ser querido es único, ¿ya? Más las circunstancias, como hablábamos, los determinantes del duelo, más la persona, su historia de pérdidas, su entorno sociofamiliar, ¿no? Eso va marcando un poquito cuál es el terreno por donde va a transitar el doliente, ¿ya? Dentro de estas manifestaciones, ¿ya? Hay una serie de expresiones que también están ajustadas con la cultura donde uno vive pues, su experiencia de duelo, su experiencia de vida, ¿no? Pues, hay culturas pues, que tienen otra forma de expresar, tienen otros rituales, tienen otra forma de acompañar,
que no es que sean ni mejores ni peores, son ajustadas, pues que hay veces, muchas veces que son hasta ancestrales, ¿no? Y que uno tiene, pues por supuesto que respetar, pero también va a tener que conocer, si es que yo voy a acompañar, pues duelos de otra persona o de otras creencias, ¿no? De otras religiones, pues que tienen, pues los judíos no tienen los mismos rituales que nosotros, los católicos, o cada uno tiene su contexto cultural que es importante conocer, ¿ya? Entonces vamos a ver, hablábamos de que un proceso de duelo afecta a la persona en su totalidad, y su totalidad son todas las dimensiones que tenemos todas las personas humanas. Entonces, el cuerpo sufre mucho en un proceso de duelo porque el cuerpo le cuesta mucho integrar todo lo que está viviendo, hay muchas señales de agotamiento, hay muchas señales de, pues, de desestructuración también. Muchas veces se invierte en los ciclos de sueño, se invierte en los ciclos de alimentación, ¿no? Y puede tener pues, un peso y un coste, ¿no? Que si no se corrige en un primer momento, pues puede tener sus consecuencias, ¿no? Vamos a tener que atender también la dimensión emocional, ¿no? Esas emociones que puedan drenarse, que puedan canalizar por lo que sienten, si tienen que llorar, que lloren, si tienen que levantar la voz en algún momento, pues se levanta la voz, ¿no? Todo en la medida, ¿no? De la salud, por supuesto. Si hay algo que está completamente desbordado, pues también habrá que intervenir, ¿no? Vamos a ver los pensamientos, qué me digo, cómo veo, cómo leo la situación, ¿no? Un poquito poder clarificar, ayudar a la persona que cuente, que narre su historia, que incluso tenga la posibilidad de reeditar la relación, ¿no? Hay veces, pues que quizás mi padre no ha sido un buen padre, pero si yo una vez que ha fallecido me quiero quedar con esa tarde que me dedicó y que me llevó al cine y que estuve sola con él, ¿no? Y me quiero quedar con ese momento bonito y ensalzarlo dentro de mi biografía con él, pues tengo todo el derecho de hacerlo, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces todo eso va a ser realmente la posibilidad que tiene la persona de reconstruir su historia, de reconstruir su relación con la persona que ha fallecido y que también es importante acompañar. Vamos a ver que las conductas, que es lo que la persona hace, ¿no? Vamos a ver la parte social, su red de apoyo, cómo está, ¿no? Si hay resentimiento, si la persona se aísla. Y vamos a ver también la dimensión espiritual, no porque vayamos, por supuesto, ni a alterar ninguna de las creencias, que son muy personales y son muy respetables, por supuesto, pero muchas veces hay que volverle a encontrar sentido a la vida, ¿no? Porque uno piensa pues, que en este proceso pues llega un momento pues, que uno no sabe ahora para qué seguir aquí sin una persona, ¿no? Y hay que volver a encontrar fuerza, y hay que volver a encontrar energías, proyectos, ¿no? Vamos a ver cuándo hay que acompañar. O sea, hablamos de que el duelo es un proceso normal y que es un proceso adaptativo y que es un proceso que no necesita ningún tipo de acompañamiento cuando hay un entorno de contención familiar, social, donde uno puede expresar todo esto que he ido avanzando, ¿no? Donde yo puedo expresar mis emociones, donde puedo contar mi historia, donde puedo contar lo que me siento, en un espacio donde yo me siento cómoda, no me siento juzgada, no me siento cuestionada. Pero cuando ese espacio no se da, pues sí hay que de alguna manera buscar dónde puedo encontrar un lugar donde iniciar un trabajo de duelo, al menos durante un tiempo, para luego yo poder coger los recursos y terminar o transitar mi proceso, ¿no? Con otras herramientas. Hay veces que se tiende a patologizar el duelo, ¿no? Y pensar de que el duelo pues es muy parecido a una depresión, ¿no? Porque hay síntomas pues, de mucho llanto, de mucha falta de energía, de mucha falta de actividad, ¿no? Que uno pues, hay veces que se aísla, uno está triste, ¿no? Que son respuestas normales ante un proceso de pérdida, ¿no? En una depresión uno pierde la estima de uno mismo, ¿no? Y en un duelo pues uno ha perdido a un ser muy querido, ¿no? Y es algo temporal frente a algo mucho más quizás incrustado como puede ser la estima, ¿no? Entonces hay veces que tratamos de pensar de que yendo al médico pues nos va a dar una pastilla y con esa pastilla pues ya el duelo se nos va a suavizar, que es cierto, o sea, hay veces que hay pastillas pues que realmente pues uno le pone en otra situación de mayor tranquilidad, de menos expresión emocional, pero eso es necesario drenar. O sea, no se trata de anestesiar el dolor, sino se trata de transitarlo, de poder comprenderlo, de poder resignificar la vida,
de poder coger energías para iniciar esta nueva etapa sin un ser querido, ¿no? Entonces, vamos a ver que es cierto que hay veces que vamos a tener que derivar, porque si hay una persona que no está durmiendo lo que tiene que dormir o está alterando los ciclos del día en una fase inicial del duelo, pues vamos a tener que pedir algún tipo de ayuda. Primero pues, se ofrece pues, algún tipo de ayuda natural, ¿no? Para que pueda dormir a sus horas, que pueda descansar bien, pero en la medida de lo posible, pues tratar de que esa persona utilice sus propios recursos para transitar esta situación, ¿no? Entonces, vamos a acompañar cuando estas personas, como hablábamos, ¿no? No encuentran esos espacios en su entorno habitual, en su entorno social, donde poder conversar sobre lo que les pasa, ¿no? Y al sentir que no tienen esos recursos cercanos, pues buscan a pedir algún tipo de ayuda profesional, ¿no? Entonces, es donde nuestra labor como acompañantes puede tener su sentido, ¿ya? Hay veces que sí, por supuesto, hay duelos que se pueden complicar. Nosotros, acompañando los procesos de duelo, vamos a impedir en muchos casos que el duelo se complique, porque le vamos a dar esas coordenadas donde la persona pueda hablar de lo que le pasa, para que pueda ir poquito a poco cogiendo fuerzas, tomando decisiones, ¿no? Pero hay veces que sí el duelo se va a complicar por distintas razones, factores de personalidad, historia de pérdidas, mucha historia que viene de atrás, y que sí vamos a tener que saber en qué momento hay que contar con la ayuda de otros profesionales más especializados, ¿no? Eso también es importante, y eso también lo vamos a ver durante el curso, ¿no? En qué momento vamos a derivar o en qué momento vamos a continuar nuestro acompañamiento, pero a su vez que tenga una medicación, porque eso le va a ayudar pues, a poder terminar sus horas, poder de alguna manera tener un orden dentro de su estructura de horarios, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de intervención que hacemos desde el acompañamiento, que hacemos con las herramientas de la consejería, ¿no? De la relación de ayuda, ¿ya? Nosotros trabajamos pues tanto en la parte individual, en muchos casos de acompañamiento, aunque el marco que nosotros ofrecemos dentro del centro de escucha donde trabajo es un programa de apoyo a personas en duelo que trabajamos en grupos, ¿no? Entonces el grupo tiene muchas ventajas para personas donde pueden ahí expresar, donde hablan pues prácticamente el mismo lenguaje, son grupos completamente vivenciales, cada uno habla de su experiencia de duelo, ¿ya? Nadie da recetas a nadie, sino es un espacio donde se puede expresar y donde pueden narrar cómo lo llevan, qué hacen, qué no hacen, y que muchas veces pues esos grupos encuentran ahí la respuesta para determinadas situaciones, para coger fuerzas, para coger también de alguna manera prácticas de los otros participantes que les puedan servir, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que quería contarles. Entonces, vamos a ver que un proceso de duelo que a mí me transforma, como todos los procesos vitales, ¿no? Sí no voy a ser la misma persona que antes de la pérdida de mi ser querido, ¿no? Me voy a transformar, pero sí va a haber un crecimiento, ya no voy a ser ni mejor ni peor, voy a ser una persona diferente por persona, porque el dolor también a uno le enseña, ¿no? Pues quizás a veces a ser más solidario, quizás a veces a ser más humilde, quizás a veces a ser más comprensivo con procesos de otras personas cuando les toca transitar a otros lo que yo en algún momento vivido, ¿no? Entonces uno aprende, ¿no? Quizás el dolor humaniza, ¿no? Y te da ese punto también de contacto con el otro, de sensibilidad, que es importante muchas veces cuando uno quizás se desconecta, ¿no? Pensando que la vida es un fluir y que en determinados momentos pues vienen estos eventos que a uno le hace aprender, ¿no? Entonces, dentro de los procesos vamos a ver que es un proceso activo. El proceso de duelo es un proceso donde el tiempo va a ser importante, pero lo más importante es lo que yo voy a hacer en el tiempo, ¿ya? Porque el tiempo, si yo dejo mi habitación, la habitación del ser querido que ha fallecido intacta, eso no lo va a alterar nadie y se puede convertir en un santuario, ¿ya? Pero si yo empiezo a tomar acciones, si empiezo a tomar decisiones poquito a poco con las energías que voy adquiriendo, pues hay veces que voy a dar un pasito para adelante, hay veces que dos pasitos para atrás, pero se trata de ir fluyendo, de ir avanzando poquito a poco
para ir pudiendo de alguna manera elaborar el significado que ha tenido en mí esta pérdida, ¿no? Yo creo que hay algo que también piensa que un proceso de duelo consiste en olvidar, ¿no? O sea, no se trata de olvidar. Es imposible que uno pueda olvidar a una persona en la que ha estado afectivamente vinculado, ¿no? Que es una persona tan significativa para uno, sino uno va de alguna manera a recolocar al ser querido, pues muchas veces en el corazón, muchas veces en los recuerdos, muchas veces pues en ese legado que deja un ser querido, ¿no? Hay veces pues mi ser querido le encantaban las plantas, de pronto yo empiezo a encontrar pues que las plantas que antes no me decían tanto, pues ahora sí, mira, ahora me empiezan un poquito a decir otras cosas, ¿no? O sea, modifica, por supuesto que modifica. ¿No? Entonces vamos a ver bueno, que el proceso de duelo es un proceso adaptativo, que es un proceso que necesita ser trabajado, que en estos momentos donde en la sociedad nuestra, ¿no? Pues la muerte es un tabú, donde las personas pues quizás no quieren hablar de sus pérdidas o de sus duelos, ¿no? Pues sí es necesario insistir en que es necesario que haya estos espacios para evitar, son como dispositivos de prevención de que esto se pueda complicar más adelante pues en alguna enfermedad física, en alguna enfermedad mental, ¿no? Que luego pudiera tener otras consecuencias. Hay uno de los referentes importantes dentro del mundo del duelo, que es Elizabeth Kubler-Ross, que seguramente han escuchado hablar todos, ¿no? Que dice que las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, han conocido el sufrimiento, han conocido la lucha, han conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. O sea, sí hay una transformación, hay las personas que han tenido que estar muy expuestas, ¿no? Pues a situaciones pues, de pérdida, ¿no? Pues este aprendizaje a uno como hablaba antes, pues a uno le sensibiliza, le humaniza, y creo que un poquito de eso, en eso consiste, ¿no? Muchas gracias por la escucha. No sé si tienen alguna pregunta o hay algo que pueda aportarles. A la orden. Muchísimas gracias, Elena, por haber compartido estas reflexiones en torno a este tema tan importante, sobre todo hoy en día, ¿no? Que muchos hemos sufrido pérdidas y, bueno, probablemente todavía las tengamos y necesitamos más herramientas que nos ayuden a afrontar estas pérdidas. Te hago llegar de momento la pregunta que nos plantea Astrid. Ella dice hace un momento que se comentó que para iniciar un proceso de duelo se debe asimilar que la persona ya no está. En el caso supuesto de que la persona no asimile o no quiera aceptar el fallecimiento de un ser querido, ¿de qué manera se puede intervenir? Sí, justo, mira, hay muchas veces que con el lenguaje, hay veces que la persona que ha perdido a un ser querido, pues sigue hablando del presente, ¿no? Mi hijo va a venir o mi hijo va a llegar, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que la persona está en negación, ¿no? O sea, que hay algo que no está sintonizando con la realidad para nada, ¿no? Entonces, poquito a poco, con una actitud de mucha acogida, ¿no? Quizás, de alguna manera indagando, ¿no? Yendo cómo ha sido, qué es lo que te han contado, ¿no? Muchas veces, pues, basta que hayan venido a buscar ayuda, ¿no? Cuando uno acompaña, para que uno le diga qué es lo que te trae por aquí, ¿no? Pues a mí me ha dicho mi hermana que tengo que venir, pero yo la verdad que no quiero, pero un poquito empezar por allí. Y uno sí con el lenguaje, sí puedes empezar a meter una cuñita y tú sí puedes empezar a hablar del pasado. Entonces tu hijo ha fallecido, cuando ha fallecido, ¿no? No, porque mi hijo quizás, pues no sé, porque yo no estoy tan convencida de que haya, porque yo vi el cajón cerrado, ¿no? Y tampoco sé, pues un poquito con ese discurso, con esa narrativa, ir envolviendo, ir indagando, ¿no? A que la persona vaya poquito a poco, ¿no? Poquito a poco cayendo en la cuenta y viendo. Esa persona tiene que drenar mucho a través de emociones para aceptar la realidad de su pérdida. Verónica pregunta, ¿cómo hacer cuando una persona se queda paralizada
sin asimilar la pérdida y se va deteriorando en sus desempeños, dejando de hacer actividades que antes hacían. Ujú. Como hablaba en algún momento de esta exposición breve, es importante que la persona en duelo esté acompañada, ¿ya? Como hablábamos, es importante, o sea, el primer grupo de ayuda tendría que ser la familia, el primer grupo de apoyo, ¿no? Si la persona no encuentra, pues porque en la familia hay muchas veces que prefieren no hablar, ¿no? Pues hay veces que todo el mundo está en duelo, pero cada uno llora pues en sus silencios o en sus noches, ¿no? Y no saben pues llorar juntos o no se dan ese permiso de hablar del ser querido que ha fallecido, ¿no? Entonces, un poquito ver en esos espacios, ¿no? Donde la persona necesita para poder tener, si esta persona no lo tiene y esta persona se está aislando, ¿no? Tratar de alguna manera pues animarle, ¿no? Pues que existen grupos de ayuda o que existen pues personas profesionales, ¿no? Donde ya puede ir ¿no? A de alguna manera expresar lo que le pasa, ese dolor, ¿no? Sí, hay veces que hay personas que se aíslan. El dolor le lleva a uno durante un tiempo, ¿no? Un tiempo prudencial siempre, ¿no? Pues a retirarse un poquito de esa realidad que uno todavía está asimilando o está acomodando, ¿no? Porque, pero cuando eso se agrava, por supuesto, lo que va a determinar un proceso que se complique, un proceso de duelo que se complique, es la extensión en el tiempo. O sea, yo puedo estar en negación en un primer momento de duelo, pero si yo al segundo año sigo en negación, pues ahí hay algo que hay que tratar con otro tipo de intervención, ¿no? Sobre todo cuando eso me inhabilita a tener una vida funcional. Hay una pregunta de Ana que no me queda muy claro, de pronto es el duelo en niños, cuando le preguntan a los padres qué deben decir. Los niños, yo siempre digo, bueno, para trabajar con niños siempre se necesita una especialización aparte, ¿no? Pero los niños son esponjitas. Muchas veces a los niños se les trata de evitar el dolor, pero los niños se dan cuenta, los niños son grandes observadores. O sea, hay que ayudarles a interpretar la realidad, pero ellos se observan y se dan cuenta. Entonces, si ven que los papás no hablan, pues ellos tampoco van a hablar, ¿no? Los niños están más conectados con el momento presente y su duelo pues va a tener quizás mucha intensidad en un momento dado, pero acto seguido se pueden poner a jugar y se les ha olvidado que no, están más conectados con el presente, ¿no? Pero es muy importante cómo vivan los padres el duelo para que los niños también puedan expresar o no su proceso. Por supuesto que también tienen su proceso, ¿no? También tenemos una pregunta de Kelly, dice, mencionaste que para vivir un proceso de duelo, primero hay que aceptar la pérdida de esa persona. Quiere preguntarte cómo un doliente puede saber que ya ha aceptado dicha pérdida, o en todo caso, cómo se puede hacer para lograr aceptar esa pérdida. Mira, nosotros tenemos los rituales que ayudan mucho a aceptar la pérdida. Eso es lo que no han estado presentes durante la pandemia, ¿no? Porque uno no podía velar, uno no podía incluso a veces ni ver el cuerpo, uno no podía acompañar ¿no? o darle un entierro habría que cremarlo, o sea, había como unas limitantes por los protocolos que impedían mucho tener ese momento, o sea, el velatorio que tiene una misión, como todo ritual, ¿no? Ahí vienen las personas queridas, está el cajón, ¿no? Están pues las personas allegadas, ¿no? Y eso de alguna manera ayuda a hacer real la pérdida. Ayuda a hacer real la pérdida ir al cementerio. O sea, es durísimo ir al cementerio y ver el nombre de tu ser querido escrito, porque eso es un trago amargo, ¿no? Pero ayuda a cerrar la pérdida, de que eso es algo irreversible, que esto no es una pesadilla, sino que esto es irreversible y es real, ¿no? Los rituales ayudan mucho en un primer momento. Bien, Elena, tenemos para cerrar esta participación, me parece que es un aporte, un comentario que nos hace llegar Carol, dice, la pandemia aceleró ese proceso de manera muy abrupta, la pérdida de nuestros familiares, el duelo se va vivenciando de manera diferente, ¿no? Así es, o sea, así es. O sea, la pandemia, al haber impedido, ¿no? Por protocolos, ¿no? sanitarios, pues tener este tipo de acompañamiento,
que el ser querido pues ha muerto quizás en un hospital, en una clínica solo, ¿no? Esa sensación, ¿no? Que de alguna manera todos estos matices pues también complican el poder procesar el duelo de una forma más adaptativa o más normal, ¿no? Por eso es importante, pues dentro de las posibilidades, pues este otro tipo de rituales que han surgido, pues vía redes, ¿no? Estas misas virtuales, esta sensación de, ¿no? de comunidad, de familia, que no es lo mismo, por supuesto, pero que se puede aproximar, ¿no? El hacer pues estos vídeos con imágenes, ¿no? Todo esto que de alguna manera también se han dado este tipo de circunstancias que no es lo mismo, pero que bueno, que son aproximaciones que también son válidas, ¿no? Ujú. Bien, pues Elena, nuevamente darte las gracias por estar aquí con nosotros y haber compartido este tiempo que nos ha permitido tener de alguna manera estos aportes que son importantes para poder aprender a vivir este duelo que hemos tenido a través de diversas pérdidas, ¿no? Como has mencionado, las pérdidas tanto materiales, pérdidas humanas, ¿no? Que nos han llenado de mucho dolor. Queremos invitarlos en el marco de la presentación de este webinar, a invitarlos a participar en la segunda edición del curso Acompañamientos en Procesos de Duelo, que estará a cargo de Elena. Este va a dar De inicio el Luis. 30 de octubre al 10 de diciembre. Las clases van a ser los días sábados de 11 a 1 de la tarde. Todo se desarrolla de manera virtual en el momento, pero los invitamos a que ustedes se animen y participen. Es un curso que realmente les va a proveer de herramientas muy valiosas para poder desarrollar y hacer un proceso personal, un propio proceso y también a la vez acompañar en el proceso a otras personas, ¿no? Así que anímense, está ahí la invitación hecha. Les vamos a compartir también a través del chat el enlace con la información más detallada del curso y para que ustedes puedan ver la programación y las temáticas que se van a desarrollar. Es un taller que tiene una práctica teórica, un componente teórico y también un práctico, ¿no? Bien, muchísimas gracias nuevamente, Elena, por estos aportes valiosos Muchas que nos gracias. brindan. Únicamente añadir que el curso lo dicto con Luis García Ordillo, que es compañero, colega, facilitador, consejero también en procesos de duelo, de acompañamiento, ¿ya? Así que entre los dos hacemos este tándem para poder eh, ofrecer pues estos conocimientos fruto de la experiencia y el poder acompañar a personas en duelo, ¿ya? Muchas Es gracias, verdad, Vanessa. Elena. Van a contar Y a todos, con ¿ya? una dupla espléndida. Así que los esperamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos.